¿Estamos grabando? ¡Pam! Ahí va. Todo listo. Yo arranco, ¿eh? Dale. ¿Qué hubo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast sobrenatural. Miren dónde estoy. Hoy me acompaña ni más ni menos que mi amigo SM Dani. Muy buenas, hermano. ¿Qué tal estás? Súper bien, gracias por recibirme acá. Yo estoy como en Disney, o sea, estoy en un lugar que lo vi tantas veces por YouTube, Claro. que no sé, me parece alucinante estar acá. Qué bueno. Pues nada, bienvenido. Está en mi comunidad y este es mi estudio. Aquí es donde he ido construyendo la guarida, desde la que hago vídeos, directos y todo eso. La verdad que es impresionante y por si alguno tiene dudas, sos un excelente tipo. O sea, es como se ve en internet que sos una buena persona, acá te digo, sos un Es fenómeno. que le di un café bueno y una torta que todavía tiene que probar, que entonces ya sí que seré. la tengo que probar. Pasa que me olvidé todo, Me tuve un gusta problema hoy igual. con el tren y vos me armaste todo, amigo, así que mil gracias. Antes de empezar, tengo que dar un pequeño obsequio. Yo siempre miro que acá atrás tenés un montón de cosas y dije, te tengo que traer algo mío, a Dani, algo de Argentina, y no sabía qué traerte y te traje lo más mío que encontré. Wow, qué emoción. Es una pequeña réplica. ¡Oh! La de- Bombonera, Club Atlético Boca Juniors, Buenos Aires, Argentina. Ahí está. Y Valle es hincha Increíble. de Boca también, así que ya somos varios en España. Madre mía. Madre Es el mía. equipo al que le voy en Argentina, al que soy hincha. Muchísimas gracias. No, hermano. amigo, es Qué guay. Muy chulo. del corazón. Qué bonito. Pero nada, Dani, estoy súper contento de estar acá y creo que hemos tenido muchos encuentros Sí, online. sí. Hemos hecho. Últimamente, creo que. O a principios de este año o a finales del año anterior. Mm. Uno largo, ¿no? Sí. Para tu curso de YouTube, ¿es Es posible? verdad, una Sí. conversación por Zoom. El año anterior habíamos hecho creo que un Instagram Live. Efectivamente. Habíamos hecho también un análisis juntos del tema Doña Religión. El de Alex Zurdo, ¿Puede sí. ser? Buah, qué temazo. Me Sí, encanta. temazo y hemos hecho varias cosas. Entonces es como, que a mí me pasa que es como que sos como un amigo a distancia y no sé, para mí es como te digo, súper loco estar acá. De todas maneras, al ser presencial creo que se genera otra cosa. No sé si te pasa que cuando Sí. nos juntamos ustedes acá, igual la pandemia la sufrieron en ese sentido, en cuanto a las reuniones y... Yo prefiero hacer grandes esfuerzos y desplazarme para hacer los encuentros, las entrevistas, y prescindir del formato a distancia, que a veces no queda más remedio, y durante la pandemia, sobre todo el Fue una encierro, herramienta, digamos. fue una herramienta la única que teníamos, pero en cuanto he podido he intentado recuperar. Hay muchísima más información en un encuentro como este Total. que tras las pantallas, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Pero dentro si te tengo que definir de una manera, para mí ha sido súper inspiracional en cuanto a mi contenido. O sea, yo te he visto mucho y he absorbido mucho de vos. Y tu concepto de tender puentes me parece que es sensacional, sobre todo puentes entre la cultura y la fe. Pero te tengo que preguntar, yo voy a una iglesia evangélica, vos sos sacerdote católico. Si bien siempre sos una persona que tiende a construir puentes, ¿cuáles pensás vos a día de hoy que son como las diferencias que tenemos, digamos, evangélicos, que es un grupo muy grande y muy diverso, y católicos, que también son un grupo muy grande y muy diverso? Claro, es que es complicadísima la pregunta porque dentro de la misma Iglesia Católica tenemos que tender puentes. Somos, no sé, en números 1.500 millones de personas de países distintos, pero es que en nuestro mismo país hay sentires diversos de pertenencia al catolicismo y no es fácil. También debo decir, para ser honesto, que mi conocimiento del protestantismo, de la Iglesia Evangélica, es muy limitado. Aunque tengo algunos amigos, estudié teología protestante, católica y su relación en la universidad y he intentado formarme un poco, pero no soy yo la persona más idónea, porque tampoco mi canal, aunque yo siempre intento crear espacios de encuentro y diálogo, ha estado centrado en este diálogo entre confesiones, Interreligioso, claro. entre confesiones cristianas. Quizás el puente más importante que necesitamos y que yo creo que sirve para otras muchas cosas es el reconocimiento de los dones mutuos que tenemos, por decirlo en un lenguaje más teológico, de las gracias que Cristo derrama en su iglesia. Tenemos un mismo bautismo, creo que en eso estamos de acuerdo. Las concreciones luego y la diversidad sacramental nos hacen diversos, pero el bautismo es el sacramento de la salvación, es la gran puerta de entrada a la vida en Cristo, ¿no? Y de llegar a ser hijos con el Hijo, y con Él vienen grandes regalos de Dios para la humanidad.
Y esos regalos yo lo reconozco en otras confesiones cristianas, en la expresión de la oración, en las formas litúrgicas, en el servicio a los pobres, en el respeto humano, en la lucha por la dignidad, que se concreta luego en muchas cosas, ¿no? Yo creo, por ejemplo, tenemos un frente común, todas las confesiones cristianas, con la lucha por la vida, ¿no? Y en un mundo donde el aborto ha hecho desestimar las vidas del no nacido como una cosa, nosotros seguimos defendiendo unánimemente que no, que es una vida humana y que es digna, ¿no? de conocer la luz del sol y de tener sus oportunidades. Y, y eso todo nos viene, no es un tema ideológico en que nos hayamos sentado a ponernos de acuerdo, todo nos viene por las gracias que Cristo da y que el Señor da a través de su bautismo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es reconocer todo eso, porque tantas veces lo que va por delante es la diferencia, sobre todo la diferencia que nos molesta, que eso ya dificulta cualquier posibilidad de encuentro. Y es triste porque a veces yo he encontrado, y creo que a mucha gente la habrá pasado, más afinidad y capacidad de diálogo con una persona atea que con una persona de otra confesión cristiana. Es más fácil, imagino que también os pasa a vosotros, casarte en el matrimonio con una persona no creyente, o sea, los papeles que hay que hacer, la burocracia, es más fácil, es más sencilla que si es de otra confesión, en la que hay que llegar a un acuerdo para ver en qué fe se educa a los hijos. O sea, Es poco común de donde vengo, pero ha sucedido y sí se tienen que decantar por un lado, por el otro. Es complicado, mientras que si una persona es indiferente, agnóstica o atea, da igual, porque de un modo no u otro... igual. Sí, y también se piensa pues que a través de ese matrimonio Cristo puede llegar a su vida, ¿no? Puede acogerlo en algún momento, ¿no? Y es una forma también de santificación de esa persona. Pero es que es triste ver cómo... Perdón, porque yo como que voy abriendo pestañas en mi cabeza y si no después no vuelvo a ninguna. Digamos, no como en plan buscar las diferencias, pero te pregunto cosas que por ahí yo vengo con mi bagaje para entender un poco el lado de ustedes. Como si hubiese muchos lados, ¿no? Pero bueno, esto de que dijiste recién, como que el matrimonio entre una persona creyente y una atea, digamos, nosotros por ahí agarramos eso de no te unas en yugo desigual y ese versículo, y no recomendamos, por ejemplo, casarse de esa manera. ¿Ustedes sí? Claro, es lo que te decía, depende del grupo católico. Pues hay gente que te recomendará que no lo hagas. Por ejemplo, sé de grupos carismáticos, familias carismáticas de la Iglesia Católica en las que claramente casarte con alguien que no pertenezca a ese grupo de la Iglesia es un problema. Ya no a la Iglesia Católica, sino a ese grupo de la Iglesia. Entonces, depende de cuántas vueltas de tuerca le quieras dar a tu forma de vivir el cristianismo. Y creo que a veces cuando el peso está puesto demasiado en la ley y en lo que hay que cumplir, caemos en lo que ya enseñaba San Pablo, que la ley no salva, que la ley es un yugo, ¿no? Entonces, en esto del matrimonio, no es que yo esté defendiendo ninguna postura ahora, pero creo que de natural, por lo menos aquí en España y lo que conozco, cuando una persona es no creyente, a ver, no estoy hablando de beligerantemente ateo, o sea, una persona claramente beligerantemente atea en contra de Dios y que cree que hay que suprimir la idea de Dios porque es negativa, pues no tiene sentido. O sea, esa misma persona se retira del matrimonio católico porque no tiene sentido que se case y que esté diciendo sí, al menos sería una farsa, una hipocresía que iría contra sus propios principios, ¿no? Pero una persona más o menos indiferente o agnóstica, que no se plantea mucho las cosas, desde el lado católico yo creo que siempre se alberga la esperanza de que el matrimonio sea un cauce para que esa persona pueda conocer ese amor de Dios de una forma concreta y cercana, y es mucho más sencillo llevar adelante un matrimonio, o sea, llevar adelante, digo, la celebración de ese matrimonio que lo complejo que es, burocráticamente hablando, cuando la persona es musulmana o es de otra confesión cristiana, en la que entonces hay que aclarar más las cosas. Entonces, eso es un ejemplo muy, muy simple y quizás demasiado simplificado porque... No, pero tiene sentido y entiendo un poco el desarrollo. No quiero ahondar preguntando cosas que nos diferencian porque si no, ¿para qué vine acá, no? Pero lo último te pregunto, porque lo habías mencionado, era la clave del bautismo como una puerta, ¿no? Y
Y a mí sí me pareció un poco extraño quizás bautizar a un nene. Porque de donde yo vengo, te bautizás cuando sos grande y vos decidís. Eh, y no sé si en todas las confesiones o denominaciones católicas es así, pero al menos Sí, en en Argentina todas. es nacés y te bautizan Sí, y por ahí vos no decidiste sí. eso. Pero claro, ¿tú sabías que Lutero era favorable al bautismo de niños? Eh, no, yo no sé. Investiga, investiga. A ver, Bueno, te cuento, ¿no? Porque es algo que evidentemente me lo han preguntado un montón en YouTube. Al final hice un vídeo sobre este tema, se llama El bautismo explicado para ateos y explico también lo de los niños. El, el- Hay algo, o sea que yo creo que lo vas a entender enseguida. Otra cosa es que las prácticas se mantengan diferentes y haya que aceptar que eso es así. Eh, Cualquier sacramento, en este caso el bautismo, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. No es algo que tú ganes por mérito. En eso creo que estamos totalmente de acuerdo. Nadie se gana la salvación, nadie se gana el bautismo. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios diga qué bien te has portado, toma este regalo, ¿no? Eres ya hijo en el hijo, eres cristiano. No, es un regalo que se te da por gracia. Es morir y renacer con Cristo. Y en ese sentido, el bautismo tiene mucho de pasividad, o sea, de receptividad. Más que un paso adelante, es un paso atrás para recibir un gran regalo, un abrazo que te van a dar, ¿no? pero no involucra como un... No decía Juan el Bautista, tipo arrepiéntanse y bautícense, como no Sí, lo involucra pero el como... bautismo de Juan no es el bautismo de Jesús. Ok, El bautismo de Juan es un bautismo de conversión, efectivamente. Fíjate cuando Jesús, perdón, cuando ¿Felipe? sí, bautiza, Estaba pensando en Felipe. es casi inmediato. O sea, no hay mucha iniciación en el bautismo. El bautismo se da como también San Pablo creo que bautiza a una familia entera, incluida los niños que pasan a formar parte enseguida de la comunidad. Es porque el bautismo es un sacramento de iniciación, no de consumación. Es un sacramento que te equipa para andar un camino. Y, y toda la equipación es de gratis, no la pagamos, no hay que pagarla. Ahora, es verdad, y para también ser fieles al desarrollo histórico de este sacramento, el bautismo ha requerido también una parte activa, algo de activo tiene que haber, ¿no? Todo sacramento no puede ser solo pasividad porque entonces no habría nada que hacer de nuestro lado para vivir la fe o para ser salvados. Y la parte Lutero, desde el lado del protestantismo, la parte activa se resumiría en abrir los brazos y dar un sí consciente a ese regalo, ¿no? Desde la parte católica hemos insistido en eso y en las obras, ¿no? Muéstrame, o sea, El verso de Santiago, muéstrame sí, exacto. tu fe por O no digas que crees en Dios a quien no ves, sino más a tu hermano a quien no ves, ¿no? Pero en realidad creo que en todo el cristianismo están las dos dimensiones. La de la gracia que se recibe, que es un don y que no depende de tu capacidad para nada, absolutamente nada, pero a la vez de una predisposición consciente y libre que te hace recibir el sacramento con fruto. ¿Qué pasa? Que, y ahí entiendo la crítica que proviene de las iglesias protestantes al catolicismo, el bebé no tiene ninguna consciencia ni capacidad de ejercer su libertad. La iglesia ahí lo que lleva adelante una práctica que ya estaba recogida en la iglesia primitiva, o sea, no es algo que se invente. Aunque era más mayoritario el bautismo de adultos, por el mismo hecho sociológico de que no había familias cristianas, ¿no? Y había que bautizar adultos, pero ya se recogen en las cartas en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo, vemos bautismo a niños, muy pocas veces, pero también lo hay, ¿no? Y la Iglesia Católica lo que hace es pone la dimensión consciente y libre en el lado de la familia y de la Iglesia. O sea, es la familia en nombre de este hijo, que aún no tiene potestad para dar un sí consciente, la que da el sí en su nombre y lo acompañará y lo formará para que este don pueda fructificar en él. Ok, pero en ese sentido el nene, por ejemplo, sería salvo, ponele, por decisión de los padres, o tienen que ratificarlo durante su vida eso. Es por decisión de los padres. Lo que pasa es que nosotros tenemos un sacramento que se llama la confirmación, que no siempre se vive así, pero por lo menos en la Iglesia Católica Española se ha vivido así. Es un momento en el que el joven ya tiene cierta madurez, se ha preparado catequéticamente más a fondo para conocer a qué está diciendo sí en su vida
y recibe el sacramento de la confirmación, que es una efusión del Espíritu Santo dentro de su bautismo. O sea, digamos que es una extensión del bautismo en la que él da un paso consciente. El tema con el bautismo, ¿qué puede pasar porque bauticemos a niños que no son conscientes y libres para abrazar el bautismo y vivir una conversión? ¿Qué puede pasar? Pues que es a menudo lo que nos pasa, que si no se hace una iniciación en la fe de esa persona adecuada, si no vive una experiencia y un encuentro personal con Cristo, se vive una fe sociológica, ¿no? Me han bautizado, he hecho la Cultural. comunión, cultural. Y eso pasa mucho, pero no es un... Bueno, pasa mucho, pasa en el catolicismo, se Sí, celebra en incluso... Estados Unidos por ahí pasa a nivel Claro, protestante, o sea, la norma es ser protestante. claro, eso es lo que te iba a decir, que no es un problema el bautismo. Aunque esta forma de bautizar puede favorecerlo, la forma en que tenemos de celebrar también el sacramento de la primera comunión entre los católicos también puede favorecer un catolicismo de sociológico, nominal. Pero si te fijas en cómo se vive esto en otras iglesias, todos nombres la protestante norteamericana, las protestantes, ¿no? Ocurre también, o sea, no es un problema de cómo se está viviendo el sacramento del bautismo, es un problema de secularización, ¿no? De que al final pues se adoptan las formas culturales de una religión porque interesa, porque amueblan la moral de la persona, pero no se ha llegado a vivir el encuentro personal con Cristo. Nosotros tenemos una insistencia milenaria en nuestras enseñanzas, el magisterio, los papas, los pastores, en que no nos quedemos solo ahí, sino que busquemos vivir el encuentro personal con Cristo. En esto Juan Pablo II, un papa bastante reciente, era muy, muy insistente, sobre todo a los jóvenes, y sí, porque si no, quedarte solo en el haber recibido y el haber sido equipado con la gracia de Dios a través de los sacramentos no garantiza que la gracia fructifique, porque la gracia es el agua que cae en la tierra y ha de germinar para que dé un fruto, ¿no? Pero si la tierra, y de esto hay una parábola de Jesús, si la tierra está llena de zarzas o está seca o no cala o la semilla no va a dar fruto, ¿no? Entonces, no consideramos que sea una especie de sacrilegio al sacramento el dárselo a un niño pequeño, pero sí que vemos que es de una gran responsabilidad para la familia que bautiza, porque acaba de ser entregada la gracia, la semilla del bautismo, y solo podrá dar un fruto pleno si en parte la familia y todos los allí presentes, la Iglesia, se empeña en educar en la fe a esa persona. Sí, es un tema interesante y es, por lo menos para mí, escuchar esa perspectiva, toda mi vida escuchando solo un lado, es como mi cabeza procesa muchas cosas a alta velocidad, pero... En cualquier caso, para nosotros, y es algo muy importante, que en algún momento de tu vida tú sí se haga más consciente, sea tuyo, sea sociológico, ¿no? Que es lo que quería decir con lo de vivir el encuentro personal con Cristo. Y creo eso está pasando mucho más ahora en la Iglesia Católica. Ahora que la sociedad está más secularizada, hacemos una primera evangelización incluso a católicos, a gente bautizada. Les anunciamos de primeras el Evangelio y les hablamos de lo básico del Evangelio, porque mucha gente... Sí, porque también son conscientes de eso, de que muchas veces sucede eso, ¿no? Bautizas a alguien que es muy chiquito y la familia tampoco lo educa en la fe ni nada. Efectivamente. Sacándote un poco de eso, hablabas recién de la secularización de la sociedad y llevo casi una semana en España y wow, ¿no? Es como una sociedad súper secular. Sí. Yo pensé que era un país mucho más católico. Por lo menos en la capital de Madrid se ve como lo contrario. Y algo que noto de este proceso, que lo hablaba con un amigo hace poco, es que hay como una tendencia de restringir un poco la fe al ámbito privado, ¿no? Como, ok, querés creer en Dios, buenísimo, querés orar, buenísimo en tu casa, como no molestes afuera. Y en medio de ese contexto, con probablemente, me atrevo a decir, sin hacer ningún juicio de valor, solamente estudiando, representando por ahí una institución que tiene muchos golpes, o sea, hoy le entran todas las piñas a la Iglesia Católica, ¿no? Es como que está ahí de capa caída y toda la sociedad le da. Vos no solo no la restringís al ámbito privado, sino que la has expuesto en Internet. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo ves hacia el futuro?
Lo que has descrito es el laicismo, ¿no? Que, que postula no solo una sociedad en la que la hipótesis Dios no es necesaria, podemos darnos a nosotros mismos unas leyes y crear un marco plural donde la religión no marque la pauta, pero además el laicismo sí que empuja que... El laicismo tiene una cierta sospecha sobre que la religión en el fondo es mala. En Europa tenemos esta inquietud que tiene su historia. O sea, aquí vivimos las guerras de religión entre protestantes y católicos, que fue salvaje. O sea, fue de lo peor que hemos visto antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hizo que la gente, que los intelectuales, que gente misma de la Iglesia... Tomara mucho desprecio hacia la fe. Claro, y sospechara a qué conduce la religión si lleva a matarse a gente del mismo signo que creen que Claro, y la tesis era, saquemos la religión y no va a haber más esto, Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, Claro, efectivamente, no es la solución, pero esa sospecha sobre la religión ha quedado, y ha quedado también postulada en ateísmos intelectuales muy potentes, con críticas muy fuertes a la religión. Entonces, en los países, por ejemplo, Francia es mucho más laicista que España. Francia es la cuna de la Revolución Francesa, la separación Iglesia-Estado, y la religión siempre se sospecha de ella como un peligro que puede promover el desorden social. En España no es tanto. Fíjate, tú estás ahora en Andalucía, aunque las estadísticas muestran que el ateísmo ha crecido y que la práctica católica es muy, muy baja. La religión se puede vivir de forma pública en la mayor parte de los sitios. Los templos, hay grandes cruces expuestas al exterior. Antes de ayer fui al cementerio y fui con un hermano haitiano y se sorprendía de ver tantas cruces. Decía, en Francia, que él ha estado un tiempo, los cementerios hay muy pocas cruces. Están por no molestar a los demás, no se ponen cruces en las tumbas cristianas. Y aquí hay muchas. Aquí llega la Semana Santa y las calles se llenan de prácticas devocionales católicas, de procesiones, de oraciones. Esto en Andalucía, ¿no? Cuanto más bajas al sur en España, más se visibiliza la fe de forma pública. O sea, aquí no es tanto, porque aquí la sospecha sobre la religión no se ha hecho tan grande como en otros lugares de Europa. Y aquí la relación de la Iglesia con el Estado también se amplió debido a la dictadura que hubo antes de la democracia y se prolongó mucho más tiempo que en otros lugares de Europa, ¿no? O sea, tiene toda una historia. Yo creo que hay algo importante que tenemos que demostrar la gente que pertenecemos a una religión, sea de la que sea, y es que la religión es buena para la sociedad. Que haya gente religiosa en una sociedad es un fermento de humanidad. Y eso hay que demostrarlo. Pero no siempre es así. De hecho, mostramos a menudo que la religión sigue siendo una fuente de conflicto fanático. Conflicto siempre va a haber, porque cuando hay intereses nosotros no vamos a estar nunca a favor del aborto, ¿no? Pero hay formas y formas de sentarse y de plantearse un debate sobre esa cuestión, o la creación de unas leyes. Por ahí puede partir más de un respeto, ¿no? A veces es muy agresivo. A veces es muy agresivo, por todas las partes, ¿eh? Sí. Y cuanto más se polariza el debate y más agresividad hay, pues más grande es la espiral de violencia. He tocado un tema que yo creo que es común a muchos países donde estamos los cristianos, ¿no? Pero a menudo, allí donde hay religión, ya no solo hablo de la cristiana, en nuestro contexto percibimos a la sociedad secular como una amenaza. Y casi siempre que escuchas a un... Es que es recíproco, ellos nos perciben así. Claro, pero ¿quién empieza primero? ¿Y quién está llamado a poner la otra mejilla? Ahí va. Es que no vale decir ellos empezaron primero. Yo lo que he experimentado a través de mi canal de YouTube, por aterrizar un poco la pregunta que me has hecho, es cuando tú sales al encuentro, te expones a muchos golpes, a muchísimos. Pero te reservas, aunque tengas la oportunidad y la razón de decir cosas feas, de hacer críticas duras, te las reservas y te las guardas para otros momentos, no para el ámbito público. Y en el ámbito público buscas construir y no destruir, y no automáticamente, pero paulatinamente, la percepción que la gente tiene de la religión va cambiando.
por algunas personas. Ojalá fueran muchas y no solo una o dos, ¿no? Y de repente se percibe la religión como un aliado de la humanidad. Eh, o sea, Nietzsche en sus postulados, que han calado muchísimo en la sociedad europea, imagino que en todo el mundo y en el ateísmo, pide que matemos a Dios, porque Dios es el yugo que oprime al hombre y no le deja ser verdaderamente humano. Pero si nosotros con caridad cristiana, o sea, siendo nosotros mismos seguidores de Cristo, sin ser otra cosa, ejercemos ese cristianismo no solo de forma ideológica y para defender algunos postulados, sino en una praxis real del amor, de la misericordia, de la acogida, de la escucha, de la salida al encuentro de las personas alejadas, y nos convertimos en un fermento de sanación, de unidad entre los pueblos y de paz. La gente solo podrá decir, sea creyente o no sea creyente, esta gente es respetable y la necesitamos. Nuestra sociedad es mejor porque hay cristianos. Pero hoy en día estamos lejos de eso. Muchísima gente piensa que nuestra sociedad estaría mejor si no estuviera esta gente aquí. Avanzaríamos más rápido, ¿no? Porque nos hemos hecho muchas veces abanderados de todo lo que es ir en contra. Sí. Creo que también tiene una correlación histórica, ¿no? Con el poder. Hay algo que vos hiciste un video una vez que a mí me pareció muy fascinante, que era Dios no es de derecha, si me lo acuerdo patente, que ahí también recibiste... Claro, en el vídeo mismo digo, tampoco es de izquierdas, ¿no? Claro, pero yo entendí tu título. Dios no es de derecha ni es de izquierda, pero lo que la mayoría asume es que es de derecha. Claro. Porque claro. ¿Por qué crees que la gran mayoría de cristianos por ahí son...? Pues mira, yo te hablo de la Iglesia Católica, que es lo que más conozco. La Iglesia Católica le ha sido muy fácil estar del lado del poder en los países. Muy fácil. Porque ha sido una alianza perfecta. Los poderosos, los políticos, tienen en su bolsillo o sea, cuidan de los católicos. Sí. Como que se rascan la espalda mutuamente. Quizás. Claro. Y la Iglesia cuida de este partido. Yo creo que el vínculo con la derecha, aunque hablar hoy en día de derecha e izquierda es tan, es tan raro porque, no sé, depende de cada país y los partidos abanderan causas muchas veces sin tener en cuenta esos principios de la derecha o la izquierda, pero si decimos de una forma muy simplificada que la derecha representa al conservador, ¿no? Evidentemente, la Iglesia es una institución muy conservadora porque tiene 2000 años. Esto pasa en los jóvenes. Los jóvenes son progresistas de jóvenes porque quieren cambiar las cosas, porque llegan ellos y cuando ya han adquirido un estatus, un trabajo, unos bienes, un seguro, una familia, se vuelven conservadores, ¿no? Y es una... Sí, entiendo. No hablo políticamente, hablo intelectualmente. Tú te vuelves cada vez más conservador, quieres mantener el estatus en el que estás, sobre todo si estás bien, ¿no? Si estás mal no eres conservador, quieres cambiarlo todo. Entonces la Iglesia, cuando ha estado bien, y ha estado bien muchísimos siglos, ha ido de la mano del pensamiento más conservador de mantener el estatus. Yo creo que esa alianza ha funcionado y ha sido terriblemente perjudicial para el cristianismo, terriblemente perjudicial. Podemos remontarnos a la relación de poder del cristianismo con la misma Roma, ¿no? Y hacer una larga lista de cómo nos hemos vendido a cosas que no son el Evangelio y hemos incorporado incluso en nuestros ritos, en nuestra teología, en nuestras defensas, cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Pues ahí detrás tengo la imagen de Santiago Gap, que es un religioso marianista que el siglo pasado Hitler lo decapitó. Él era austriaco y desde el principio vio claro que el nacionalsocialismo estaba opuesto claramente al cristianismo. Pero en su época muchísimos católicos no lo veían así. Pero muchísimos, hablo de obispos, de sacerdotes que defendían a Hitler. Hitler supo meterse en el bolsillo de la Iglesia Católica mientras duró, mientras le convino, efectivamente. Y aquí en España teníamos el franquismo, que también estaba íntimamente ligado al catolicismo, y se vendía el nacionalsocialismo como algo bueno, ¿no? Porque respetaba a los católicos, ¿no?
Y este sacerdote que podía haber tenido una vida muy feliz y muy larga en un sistema que lo protegía, porque el nacionalsocialismo protegía a los sacerdotes y al catolicismo, mientras dijeras lo que el sistema decía, se complicó muchísimo la vida. Habló en sus sermones, en sus homilías, en las misas, directamente alertando al pueblo de Dios contra el nacionalsocialismo, y lo denunciaron internamente, y cuando estuvieron... Los mismos hermanos católicos. Sí, lo iban a apresar, pues tuvo que escapar del país y vino a España. Urdieron una trampa, finalmente lo apresaron en Francia, en la frontera, y lo mataron. Y eso, o sea, Santiago Abad perfectamente podía haber grabado un vídeo diciendo Dios no es de derechas, Dios no es nazi, Dios no es nacionalsocialista. Y en aquella época sus hermanos católicos lo hubieran apedreado. Le hubieran dicho, pero ¿tú qué estás diciendo? Pero si este es el único partido que a nosotros nos apoya, el resto va contra nosotros. Entonces, hay una cosa que dije en una entrevista que me hizo el Chollín, un rapero, que le escandaliza a mucha gente, y que no lo he dicho yo, es de un padre de la iglesia, en la antigüedad, que decía, la iglesia es santa y meretriz. Meretriz suena muy suave, pero meretriz es puta, es prostituta. Mira. Y él, este hombre decía, es meretriz durante el día porque vende su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, a los poderes del mundo, y es santa porque por la noche, con misericordia, Dios la vuelve a lavar y la reviste de su Hijo. Pero la iglesia, incluyo, somos muy prostitutos, o sea, nos hemos vendido y lo seguimos haciendo con facilidad cuando nos dan 4 cositas, o sea, cuando nos garantizan, yo que sé, que podemos tener esta ley, que podemos hacer procesiones, que podemos poner la cruz, pero ¿y a qué precio vendemos la esencia del Evangelio, lo más importante de nuestra confesión cristiana? Y bueno, creo que esto es algo que no tiene solución, o sea, porque no es solo de la Iglesia Católica. En muchas confesiones cristianas, sobre todo cuando crecen y son mayoritarias, los poderes políticos enseguida, pienso por ejemplo en Nicaragua, donde ahora mismo su dictador, él se dice a sí mismo cristiano y está rodeado de algunos pastores que ha atacado duramente a la Iglesia Católica, pero porque la Iglesia Católica le ha hecho frente, pero ha conseguido que algunas denominaciones protestantes le apoyen, ¿no? O sea, no es un problema sobre la Iglesia Católica, es un problema humano, que cuando cambiamos la fe por una ideología, entonces ya negociamos con los poderes del mundo el mantener cuotas de poder y mantener nuestra ideología activa en la sociedad, y nos olvidamos finalmente de vivir la caridad cristiana y el cristianismo en su esencia más original. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Me resonaba mucho y se me ocurrían más ejemplos en cuanto a esta convivencia. Y creo que es un melón que se abre y que podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Creo que son capítulos que se pueden escribir y sí coincido con vos que es muy difícil encontrarle una solución. Porque para mí hay una tensión que es cuando sos un grupo marginal, cuando sos alternativa, pienso en la iglesia primitiva, ¿no? Pienso en, no sé, la iglesia por ahí en Oriente, que es más perseguida, es como que hay una efervescencia y una pasión muy intensa, pero cuando vas creciendo en cantidad también, a veces eso medio que se va diluyendo un poco con el tiempo. Y es una tensión interesante porque al mismo tiempo estás llamado a ir y hacer discípulos a todo el mundo, o sea, a cada vez ser más, pero cuando sos más también es como que es difícil es una tensión súper interesante, ¿no? Sí, yo creo que la situación actual de descristianización o de secularización es una oportunidad para volver a vivir la experiencia de las comunidades primitivas, la fe en pequeña comunidad que acompaña a personas con nombre y apellidos, Estoy viendo que no está bien. que no le preocupan los números, el llenar templos, el hacer grandes manifestaciones, sino que vive intensamente en el tú a tú la fe, ¿no? ¿Puedo decir algo? Yo estoy acá con vos y yo estoy sorprendido por cómo vivís, pero en buen plan. O sea, me llevaste a un lugar a tomar un café que era un comedor de 12 personas, que son toda la gente de tu comunidad que vive acá, comparten todo, no tienen dinero. O sea, a mí particularmente me llamó la atención y te dije, lo veo súper iglesia primitiva, ¿no? Sí, yo la verdad es que
yo, por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿no? ¿Qué haces con el dinero que te da YouTube? Va a una cuenta común que tenemos en mi comunidad. Todo lo que cada uno de nosotros genera de economía va a esa cuenta común y de eso vivimos. Ahora mismo en mi comunidad de 10 6, perdón, 7 son ancianos jubilados y en mi comunidad los sostenemos los otros 3, que somos personas activas económicamente, porque si no, no les daría para salir ellos adelante. Lo ponemos todo en común y no decimos, evidentemente yo tengo un estudio, tengo un ordenador, todo aquello que va destinado para mi servicio y mi misión, pues es Pero vos como una querés comprar familia. algo, por ejemplo, y tienen que ponerse de acuerdo. Claro, yo lo hablo con la comunidad o con el administrador de, pues he pensado en hacer esta inversión para este año. También vemos que las cosas sean proporcionales. O sea, si estoy haciendo un trabajo que genera X ingresos y que tiene una proyección como esta, pues conviene ir mejorando la calidad. O sea, uno de los criterios que yo he seguido con mi administrador, o sea, con la persona que un poco vela por la economía de mi comunidad, es que de una forma sostenible yo pueda mejorar la calidad del vídeo, la calidad del audio, la Claro. producción. Entonces, pues he ido invirtiendo a lo largo de estos cinco Y no, años. creo que te lo pregunto un poco antes, pero el hecho de por ahí tener gente más anciana en la comunidad, no cuesta como el, hey, miren que quiero comprar este micrófono, vale 300 euros si lo necesito para mejorar la calidad. ¿Lo entienden en ese sentido? Yo O, tengo mucha suerte, pero sí. Piensa, por ejemplo, que en mi comunidad puede haber un hermano que se está quedando sordo y su aparato cuesta 2.800 euros, el auricular. los auriculares. O más, pues, los que seáis mayores y llevéis aparatos sabéis lo que cuesta. O hay alguien que se tiene que arreglar la boca porque en 15 años no pisa un dentista Mm, y el coste, no sé, en Argentina, aquí es carísimo. mm, Y bueno, y yo digo, madre mía, puede ser el sueldo de 2 o 3 meses de una persona. Pero bendito sea Dios, porque su salud lo necesita. Esta persona lleva 70 años entregada por la causa y ha estado viviendo como yo vivo, pues por supuesto, adelante. Luego también miramos que intentamos no vivir con un nivel de gasto superior a una clase media de la sociedad. Y aun con todo, a nosotros nos siempre dedicamos todos los años una cantidad que yo creo que es bastante grande a ayudar a campañas, a mm. organizaciones a becas, a gente necesitada en general. Y bueno, es algo que quizás no cuento mucho en los vídeos, aunque cuando la gente me lo pregunta sí que lo digo, no tengo problema, pero eh, no te imaginas hasta qué punto es una liberación, porque yo, por ejemplo, hago los vídeos de YouTube con cero presión económica, que eso yo creo que es lo que Mm. desearía cualquier youtuber, ¿no? Excepto que te guste mucho el dinero, o sea, si te gusta el dinero y lo que quieres es ser rico, vas a Sí, vivir pero la gran mayoría siempre. de youtubers que han llegado, si es que yo llegué y me incluyo dentro de esa lista, no lo empezamos por Claro, plata. claro. Y antes lo hablábamos, ¿no? Hay un momento en el que tu vida, tu trabajo, tu familia empieza a depender de tu labor en YouTube y dejas de tener, aunque sea psicológicamente, esa libertad de no voy a Mm, publicar en 2 semanas o de no voy a sacar este tema porque no me interesa, voy a esperarme a tener que tener una agenda de publicación, un calendario, una monetización más cuidada, igual unas campañas con, con medios o con lo que sea, para poder vivir, ¿no? De tu trabajo que es mm. totalmente comprensible y justo. Pero yo en ese sentido, yo nunca me ha costado pensando si voy a llegar a pagar las facturas de fin de mes. Que yo sé que muchas familias, ya hablo de la clase media trabajadora en España, que uno o los dos viven angustiados de si van a poder co- eh, sostener a los hijos, pagar las deudas, la hipoteca de casa. Y en ese sentido, nuestro estilo, que nosotros llamamos pobreza evangélica, no es vivir como una persona pobre, sino es poner todo en común y ayudar al que lo necesita. A nosotros nos libera, pero 95% de todas las preocupaciones económicas. Y eso es uno de los secretos de la felicidad. O sea, porque Mm, en el mundo, ¿cuánta gente puede vivir angustiada, deprimida, triste por el total. tema económico, ¿no? Hay una cantante, no me acuerdo del país, pero de ahí de Centroamérica que decía, el dinero no es todo, pero cómo ayuda, ¿no? Y es real. Cuando no tenés esa presión, es como que te permitís explorar otras facetas de la humanidad que cuando estás angustiado trabajando, eh, Cierto. no lo puedes Claro, hacer. yo lo que he oído a mucha gente y algunos son amigos es
yo quiero eso, yo no quiero la presión del dinero, entonces lo que estoy haciendo en mi vida es intentar ganar mucho dinero Claro, para el día de trabajar mañana, 16 horas ahora, para mañana estar pero tranquilo. hay una trampa escondida ahí, hay una trampa escondida ahí. O sea, la vida no empiezas a vivirla pasado mañana cuando hayas ahorrado dinero. La vida la estás viviendo ya. O sea, es que puede que mañana te atropelle un coche. A mí me atropelló un coche en 2011, creí que moría del atropello y ahí me di cuenta que cada día es el último. O sea, no puedo hacer un plan para empezar a vivir dentro de 5 años con lo que haya ahorrado. Esa es una de las trampas de pensar siempre, no, Mm. viviré más tranquilo, ahora voy. Ojo, que no estoy hablando contra el ahorro prudente, que eso me parece de cabeza. Sí, sí, sino sobre esa obsesión Sí. de trabajar 2 trabajos, 16, 18 horas. Y luego todos sabemos lo que pasa con el dinero. Cuando tienes dinero, o eres muy prudente y tienes sobre todo gente que te aconseje, o sin quererlo tiendes a subir tu nivel de vida. Pasas de tener un cochecito pequeñito a tener un coche más grande que consume más. Sí, Pasas es una rueda de... de nunca acabar. Claro, entonces de repente tu nivel de vida sube a un gasto, si gastabas 400 al mes, ahora gastas 600. Y poco a poco vas, eso es verdad, que te da acceso a otro tipo de personas, a otro tipo de vínculos, pero tu nivel de gasto aumenta. Puede que cuando llegues a esa edad o época idílica en la que pensabas tener ya dinero ahorrado para vivir sin preocupaciones, ya no puedas dejar de trabajar porque necesitas mantener ese estatus económico o ese estatus social en el que te has metido, ¿no? Entonces, el dinero, el dinero a mí me gusta la metáfora, es la gasolina con la que va el coche. Si no tienes dinero vas andando, igual no llegas al sitio que quieres, ¿no? Pero si tienes gasolina llegas más rápido a los sitios, pero la gasolina por sí misma no sirve para nada. Te Mm, envenenas. Si te la linda bebes, además metáfora. te mueres, ¿no? O sea, no, de por sí no te obsesiones por la gasolina en sí. Mira, hago un firulete rozando ahí con la parte económica. Eh, yo soy argentino y vos sos católico. ¿Y quién es el jefe de la Iglesia Católica? Hombre, un argentino. Un argentino. Nosotros somos un país que tenemos el mejor jugador del mundo, el Papa. ¿Te conté? ¿Sabías eso? La reina de Holanda es argentina. Ostras. Eso fue como un gusto que nos dimos. Como que ya teníamos el Papa, entonces dijimos, "Ah, metámosle a la reina de Holanda también como para quedar". Pero hablando en serio, por lo menos en Argentina, no sé si es en otros lados, a Francisco le dicen el Papa comunista. Yo no lo sigo mucho, yo no es que estoy muy informado de ese tipo de cosas. Pero recién cuando te escuchaba hablar, eh, pensaba en qué tan fácil en el mundo de Internet alguno de estos muchachos libertarios puede agarrar cualquiera de estas frases, sacarlas de contexto y hacerse un picnic. ¿Qué perspectiva desde el lado económico o desde la organización, digamos, tenés vos, tiene la iglesia en general? Primero, con lo del Papa comunista, que bueno, es un cliché totalmente falso, porque el comunismo ha sido condenado por la Iglesia. Es El una, comunismo perseguía a cristianos. sí, efectivamente, pero no solo por eso, sino porque va contra la dignidad humana, no solo porque moleste a los cristianos, sino porque destroza a la humanidad. Y lo hemos visto, las prácticas puras del comunismo se han venido abajo y se siguen viniendo abajo de muchas formas, ¿no? China, que es todo complejo hablar de China, pero China tiene un modelo capitalista con un sistema estatal comunista, o sea, ni siquiera es comunismo puro, ¿no? El Papa lo que ha hecho es recordar que el neocapitalismo o que el liberalismo económico eh, voraz y sin moral Daño. es igual, Mm. es igual. Y claro, eso duele mucho porque hay muchos católicos que, que viven en ese modelo y que lo han sacralizado prácticamente. Creen en la mano negra, en la mano esa de Adam Smith que redistribuye las riquezas cuando cada persona se pone a buscar el bien para uno mismo, ¿no? Y eso es falso. O sea, eh, hacen falta principios morales que rijan la economía. No se puede dejar a tecnócratas el mercado, no se puede dejar a los principios de la maximización de los beneficios, porque sabemos lo que pasa, ¿quién lo paga? Lo pagan las personas más débiles, las primeras Los marginados. que pierden el trabajo, la gente que no tiene las mismas capacidades o no ha tenido las mismas oportunidades que los demás. Se deja atrás muchísima gente y se deshumaniza el mundo laboral y las sociedades al final. O sea, ya no hablamos de que ataque o no ataque al cristianismo, porque el liberalismo económico le da igual si eres cristiano, si eres musulmano, si eres ateo, le da igual. Y en ese sentido puede parecer que es menos peligroso que el comunismo. Pero es que el problema no es la persecución a la religión, sino la destrucción de lo que es humano en nosotros, ¿no? Y el Papa, entre otras muchas cosas, eso
no se lo ha inventado él, es la doctrina social de la Iglesia, que tiene ya muchas décadas, y él lo que pasa que ha sido, quizás por ser argentino, menos diplomático, y lo ha dicho, lo ha soltado ahí, ¡pum! Otros lo han publicado en discursos con un armazón mucho más teológico, Más elegante. más elegante, y que siempre caben interpretaciones y puedes hacer encaje, pero el Papa no es nada ambiguo, el Papa Francisco, zas, zas, zas. A mí me ha gustado mucho el cambio de estilo, porque en realidad está sacando mm, a relucir algo que es genuinamente nuestro, católico, que es esta doctrina social de la Iglesia, y que me parece profundamente evangélico. Que es o sea, si el Evangelio no tiene una dimensión social, si no transforma la sociedad, si no evangeliza la economía, la cultura, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Es una religión para el ámbito privado. Es una devoción personal para que tú creas que cuando mueras te irás al cielo o al infierno, lo que sea, pero no transforma la sociedad, ¿no? Y, y creo que por eso se ha ganado muchos enemigos, porque no se había hablado con tanta, desde el papado, no se había hablado con tanta rotundidad, porque desde la base, incluso obispos, muchos sacerdotes, muchos cristianos ahí implicados en la labor social, pero muchísimos, y en todas las iglesias, no solo la católica, y, pero no se había hablado desde arriba con tanta contundencia, no se había ido al Congreso de Estados Unidos y se les había dicho en la cara uno de los a uno de los países que son los magnates del mundo y también los líderes del libre mercado, entre comillas, y se lo habían soltado así. Pues se enfadan, hay gente que se enfada y que les parece que Francisco... Entonces lo más fácil es siempre difundir fake news sobre las personas, colgarles clichés para ridiculizarlas, ¿no? Es la falacia dominem, cuando ya no tengo argumentos contra ti, te ataco a ti, o es la falacia del hombre de paja, convertirte a ti en algo despreciable para que tus argumentos no tengan peso. A mí muchas veces en YouTube, ¿no? Me han sacado vídeos diciendo que soy un cura progre, ¿no? Progresismo en la Iglesia Católica para esta gente lo entienden como... En el cristianismo evangélico es lo mismo, hay una tensión conservadora y Claro. progresista, pero que distorsiona la fe del progresismo. O sea, como que quieren cortar la Biblia. Claro. Yo evidentemente no soy así, ni puedo ser así, no puedo ser así, porque amo a Cristo, soy hijo de la Iglesia. Es totalmente injusto, es una fake news, es algo que difunden para desacreditar cualquier cosa que hagas, cualquier argumento que tengas, para evitar que la gente te escuche. Cada vez que digas algo ya tengan ese preconcepto. Claro, entonces es lo que han hecho con el Papa. Yo entiendo, o sea, uno tiene que estar, más siendo el Papa un personaje público, abierto a las críticas y a que haya gente que no le gustas, que haya gente que no puede estar de acuerdo aún siendo católica. Pues eso, que cuando el momento en que le cuelgas un cliché a una persona, es una forma de bullying, es una forma de... Sí, ya deja de ser una persona, es como un personaje, un carácter. Última pregunta teológica que te hago, tengo algunas más personales, pero lo tengo que preguntar porque siento como que mi papá lo preguntaría si estaría acá, que el Papa es como el sumo pontífice, ¿no? Es como uno de los títulos que tiene. Sumo puente, pontífice es... Pontífice es puente, ¿no? Exacto. Sí. ¿Lo dije mal? No, sí, está bien, es uno de los títulos. Mi latín anda bien. Y una de las cosas que también siempre nosotros decimos cuando por ahí te preguntan, porque en Argentina también es muy normal, ¿cuál es la diferencia entre vos y un católico? Hablamos del Papa, ¿no? Y una de las consideraciones es como nosotros creemos que el puente entre Dios y la humanidad es Jesús y que todos tenemos acceso. Que creo que era una de las cosas que Lutero también como que decía. Entonces, ¿por qué el título, digamos, qué significa que, digamos, vos tenés que ir con el Papa o con el cura para ir a Dios? No, te explico. Claro, esto es una fuente de confusión, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Hay otro título todavía más duro, más difícil de entender, que se llama Su Santidad, llamar al Papa Santidad. De hecho, a Francisco, cuando se lo dicen, dice: a mí que nadie me llame santo, porque soy todo menos santo. O sea, es increíble. Y todos los que están a su alrededor, nadie le llama Su Santidad. Antes se le llamaba Su Santidad. Bueno, los papas han acumulado muchos títulos porque han sido emperadores. Claro. O sea, han sido gobernantes revestidos de sacralidad. O sea, están ahí porque Dios los ha elegido, ¿no? Son cristianos como tú y como yo. Gente que seguramente su servicio es más un peso que un disfrute. O sea, ¿cuánto desearía Francisco estar en su casa tomándose un mate
y bajando a la misa con sus parroquianos, irse a ver un partido de fútbol, charlar en la cafetería con fulanito, con menganito. Y está ahí el hombre con 80 años peleando con los poderes del mundo. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasa es que ¿cuál es el servicio? El servicio que ejerce un papa más importante es el de la comunión, o sea, es el de mantener la Iglesia unida. Piensa que una de las cosas que más valoramos los católicos es que a pesar de nuestras diferencias internas, permanecemos todos vinculados a una misma institución y eso evita el que nazcan herejías o el que alguien se aproveche de la religión católica para predicarse a sí mismo, ganar dinero, extorsionar. O sea, digamos que la institución protege los principios básicos protege la fe y protege a las comunidades, ¿no? de abusos. Luego, como todo es tan grande, que hay abusos, hay gente que hace daño, que utiliza el nombre de Dios para su beneficio. Pero bueno, y esa es una de las cosas, ese es uno de los grandes y más importantes servicios que tiene que hacer un papa, y es trabajar por esa comunión. La comunión no es uniformidad, la comunión es unión en la diversidad. Como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos, pero son una sola cosa, ¿no? Hay una mala comprensión de pensar que el Papa es el intermediario entre Dios y la humanidad o la Iglesia. Eso es un error. Sí, o el sacerdote o el santo. Claro, no, fíjate, yo soy sacerdote y se podría decir, ¿tú te crees que eres el intermediario entre...? No, el único sacerdote es Cristo. El único sacerdote es Cristo. El sacerdocio terminó con Jesús, el sacerdocio de judío, que además necesitaba... no me acuerdo, algo termina con sec. Melquisedec. Melquisedec, bien con los nombres. Terminó porque además tenían que hacer sacrificios continuos para poder conseguir la redención de los pecados. Cristo se entregó una sola vez por todos, la carta a los hebreos, y es el único sacerdote. Nuestro sacerdocio y el del Papa, y el de un obispo, es una participación en el de Jesús. O sea, Jesús sigue siendo la única, el camino, la verdad y la vida, la única mediación que hay para... un católico mismo puede no estar de acuerdo con el Papa. ¿Es en el momento de Lutero eso sí estaba distorsionado? ¿Puede ser? Pregunto. Claro, Lutero vive en una época en la que hay grandes abusos por parte de la curia, pero grandes... Sí, súper picantes. Si ahora hay problemas en la Iglesia Católica o los hay en algunas iglesias, o sea, lo de aquella... Claro, cuanto más poder tiene alguien, más fácil es que se corrompa. Y cuanto más grande es el poder, más grande es la corrupción. Pues fueron papas que negociaron la muerte de algunas personas, ¿no? Que tenían concubinas y tenían hijos, que promulgaban las bulas con las que garantizaban tener menos tiempo en el purgatorio si tú dabas dinero a... Una época, digamos, muy oscuro. Y esto venía de siglos atrás. Ya San Francisco de Asís, que fundó una congregación de pobres, se fue allí delante del Papa a decirle, oiga, o sea, el papado estaba recubierto de poder, dinero, de sacralidad, y hay un interés también por parte de la Iglesia o de los poderosos en la Iglesia y de los gobiernos en sacralizar cuanto más el poder, porque hay un problema siempre en los estados y es cuál es la fuente de la que emana el poder. En la democracia, en teoría, emana del pueblo. El pueblo elegimos a los gobernantes y está legitimado que ese señor o esa señora sea presidente o presidenta porque lo hemos elegido entre todos. Pero hay un problema en la democracia y es que sabemos que, por un lado, a veces hay manipulaciones, ingeniería social, como pasó en Estados Unidos con Trump, y cada vez más, y pasa en muchos países, la gente no va a votar porque... Y entonces va a llegar un momento que el poder democrático esté deslegitimado, porque no habrá gente que vote o dudaremos de la validez de las elecciones. O sea, la fuente del poder es siempre un problema. Sin embargo, cuando los estados eran teocráticos, la legitimación del poder era la más fuerte que ha existido nunca y es Dios lo quiere. Nosotros teníamos al dictador Francisco Franco, en las monedas ponía Francisco Franco, caudillo, por la gracia de Dios. O sea, Dios lo ha querido, lo ha elegido así. Entonces es indiscutible, es la mayor fuente de... entonces al Papa también ha interesado durante mucho tiempo dotarlo de la expresión máxima de poder para legitimar esa fuente como la que da orden a los estados y la que genera una mayor unidad. En ese caso, la unidad era uniformidad en torno a un poder político y no era la comunión eclesial, ¿no? que genera el Espíritu Santo.
y se ha deformado por siglos mucho el papado. Ya cuando Y llega... hay varias cosas que por ahí Lutero plantea que después yo creo que los católicos van tomando, ¿no? O sea, Bueno, sí, el tema de la Biblia, por es que ejemplo. nosotros en tiempos de Lutero y mucho más tarde teníamos prohibida leer la Biblia los católicos de a pie. Solo podían leer los curas, los obispos, porque decíamos es un libro que no van a entender y es peligroso que la lean sin... prácticamente todas las reformas de Lutero, o las críticas, no tanto las reformas, porque luego fueron por caminos muy distintos las iglesias, pero se han ido implementando en la Iglesia Católica. Lo que pasa que esto siempre pasa, y pasa en política, pasa en los grupos sociales, cuando alguien te viene muy fuerte a atacar, lo que a ti te sale es defenderte. Y si viene a atacar tu identidad, lo que a ti te sale es reforzar tu identidad. Piensa en un adolescente que su padre le dice, no me gusta cómo llevas el pelo, vas siempre hecho un guarro con el pelo así. Entonces, pues ahora te jodes y voy a llevar el pelo así, los pantalones rotos y unas botas hasta aquí, ¿no? Claro. O sea, entonces hubo en la Iglesia Católica un movimiento de reacción contrario y de reafirmar todavía más aquellas cosas que más había atacado Lutero, pero después, cuando el péndulo deja de oscilar de un polo al otro, las cosas se sosiegan, empezamos a escuchar la voz del Espíritu, empezamos a reconocer que muchas de las cosas que se criticaban eran justas y era necesario revisar, ¿no? Y con el paso de los siglos es que prácticamente todas esas críticas se han incorporado y han llevado a la Iglesia Católica a una revisión. Para mí lo triste es que acabará en ruptura, en una ruptura que ya no tiene una solución, no es una pieza rota que se pega y ya está, ¿no? Ahora ya somos dos, o somos muchas entidades y organismos, y habrá que buscar esta unidad en la universidad de una forma que solo Dios sabe cómo puede suceder. Pero sí, y el papado se ha tenido que reformar, evidentemente. Es un error para nosotros teológico grave pensar que el Papa es el intermediario entre Dios y los hombres. Cuando alguien dice el Papa es el emisario de Dios en la tierra, ¿pero qué me estás diciendo? Tú eres el emisario de Dios en la tierra, yo Claro. lo soy. O sea, cualquiera de nosotros... Cartas leídas, dice Pablo. Y Cristo vive en ti y el mundo lo puede conocer si tú estás abierto a su acción, ¿no? Hay una pregunta que te tengo que hacer. Necesito que me expliques el momento en el que, no sé si decir que Dios te llama sacerdote, si es que hubo un momento, pero sí quizás ser sacerdote involucra, por ejemplo, no casarse nunca. ¿Cómo fue el momento donde vos dijiste, no me voy a casar nunca? O sea, ¿cómo esta decisión? No, yo esa decisión no la tomé... A ver, me explico. Bueno, fue en el año 95, tuve una experiencia... Yo nací en el 95, mirá qué casualidad. Pues fue a finales del mes de febrero, me parece, que tuve una experiencia mística fuerte y experimenté el amor de Dios. A partir de ahí, fue tu encuentro con Jesús, digamos, tu momento cero. Sí, pero ahí vino todo, porque ahí pensé que Dios no que Dios me llamaba, sino que a tanto amor yo solo podía responder entregando toda mi vida. Y como en aquel momento aquello me ocurrió en medio de una comunidad marianista, pues pensé que era el mejor modo de entregarme. Y yo, bueno, me gustaban las chicas no 10, sino 100. O sea, entonces yo en ese momento yo pensaba, pero hay que vivir la castidad. O sea, aquí no me voy a casar. Pero decía, no pasa nada. O sea, si esto es de Dios, Él me dará las fuerzas. Y así ha sido todo mi camino. Siempre he dicho, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Porque a mí me gustan las mujeres. Porque yo... ¿Te gustan? Porque recién dijiste me gustaban. No, te gustan. Hombre, sí, claro. Pero bueno, me imagino como a ti, que estás casado, pero uno no deja de ser hombre. Lo que pasa es que sabes dónde estás. Sabes con qué te has comprometido y sabes a qué te toca renunciar, ¿no? Pero no es que yo me sentara a pensar y decidiera en algún momento no voy a casar, o tuve una mala experiencia y dije no quiero saber nada más de mujeres. No, o sea, me parece de una belleza espectacular, y el que pueda vivir ese don, bendito sea Dios, ojalá hubiera podido vivir una vida también así, pero en un momento dado el Señor fue dándome a cada día las fuerzas que necesitaba para vivir este estilo de vida y no otro. Y entonces pues seguí adelante, muy feliz, también muy experimentando eso que dice el Evangelio de a vosotros se os dará
casa, mujer e hijos y el 100 por 1 ya en esta tierra, ¿no? Cuando le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y nosotros qué? Que lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué nos vas a dar? Pues yo es que he experimentado eso a lo largo de mi vida, que se me daba el 100 por 1 en tantas cosas. Y que... Y es verdad que sería engañar a la gente, decir, no, uno cuando ya es sacerdote ya no siente nada por una mujer, ya no piensa en el matrimonio. Dependerá de personas. En mi caso, hubo un momento en mi vida, cuando llegaba a los 40 años, que de repente nunca lo había sentido. Antes de los 40, cuando nació mi primer sobrino y lo tuve entre mis manos el día que nació, de repente, será un mecanismo natural de la especie, sentí el deseo de la paternidad. O sea, me pareció espectacular, fue como una teofanía, o sea, fue algo increíble tener a mi sobrino recién nacido y experimenté unas ganas enormes de ser padre. Y no supuso una crisis para mí, al revés, supuso darme cuenta de por qué mucha gente me llama padre. A nosotros a veces nos llaman padre, ¿no? Y dije, mira, a mí no me gustaba que me llamaran padre, porque padre solo es Dios, o tu padre biológico. Pero entonces me di cuenta de, bueno, pues yo estoy llamado a ejercer la paternidad, a reconocer en las personas esta misma teofanía, que Dios está presente, que cada persona es frágil y necesita de cuidados y de amor de Dios. Y a veces yo, por mi condición de consagrado, los podré ofrecer. Pues, y fue como Fue un proceso. Sí, y no lo viví mal, fue un momento de revelación espiritual y, es muy bonito sentirse humano. O sea, yo creo que no he reprimido el hombre que soy, ni evidentemente he tenido que encauzar mi sexualidad, pero eh, siento que Dios a cada momento me ha dado el pan que necesitaba. No, si me hubiera preocupado por ¿y mañana qué? ¿Y a los 40 qué? ¿Y a los 50 qué voy a hacer? ¿Y no voy a tener hijos? ¿Y me voy a quedar y envejeceré solo? Cada tiempo, y ya pasa lo más difícil, que es esos 20, 30 años que estás súper hormonado o que te gustaría... Oye, pues pasa esa época y cada año he encontrado el pan de cada día. Wow. Wow. Que me emocionó tu teofanía, John. Como... Tú vas a ser padre en cualquier momento, ¿no? Y a mí me pasa eso con un bebé que está en la calle. Esa sensación de querer ser padre. Pero me pasa que tengo 18 o 20 años, ¿eh? O sea, no es lo más práctico, no es lo más recomendable, pero sí claro. me da ganas. No creo que igual sea a corto plazo, pero bueno, no importa. Una de las últimas preguntas que te quería hacer, no tan personal, es: en el último tiempo yo noté un auge de creadores de contenido cristianos, católicos. No sé si vos te notaste lo mismo. Quizás hace 5 años era una rareza lo que hacías vos. Posible, sí. ¿No? Carlos Erazo, se me ocurren como referentes de otros tiempos. Y ahora es como súper habitual. Vos entras a TikTok y hay un sacerdote bailando y hay de todo, ¿no? ¿Qué opinión tenés de toda esta camada que se está levantando? ¿Te alegra? ¿Te preocupa quizás a veces ciertas formas, ciertos modos? ¿O cómo lo percibís? De entrada me alegra. Yo soy de la primera generación de youtubers cristianos o católicos. Y está claro que, pues no sé, cada 4 o 5 años, por lo que he visto en las generaciones de youtubers generales, cada 4 o 5 años se puede hablar de una nueva generación, de gente que ellos llegan con mucho, o sea, van más rápido que nosotros porque ya tienen mucho camino hecho. Quizás yo me abrí paso en un terreno donde me llovían mucho críticas de dentro y de fuera, se veía extraño, friki. A mí me acusaban mucho al principio de gente de la iglesia, cristianos, de querer buscar fama por hacer vídeos. Decía, pero, o sea, a mí me parece... Es típico, ¿eh? Creo que no hay nadie que haya empezado que no se lo hayan dicho. Pero ahora cada vez esa acusación es menor. Ahora hay otro tipo de acusaciones, pero porque la gente ya percibe que es que hay que estar ahí, que es que si no estás, claro, es que estás faltando a tu deber de evangelizar en el mundo de hoy, ¿no? Y eso que yo lo he tenido siempre tan claro, pues me alegra que ahora cada vez se vea más. La verdad es que estoy en una época que publico menos, tengo más obligaciones quizás fuera de YouTube y tengo menos tiempo para ver vídeos. Estás consumiendo menos contenido general. Sí, mucho menos. Por ejemplo, no he llegado a TikTok, es que no me da la vida. Hice una apuesta fuerte por Twitch durante la pandemia
y he sido muy feliz. He estado 1 año y medio streameando en Twitch, ahora he parado, pero he sido muy feliz y he descubierto mucho, he conocido mucha gente y es todo un mundo ahí, todavía más de vanguardia y todavía no están llegando este nuevo contenido cristiano. Ojalá llegue, pero veo que ha colonizado mucho YouTube y TikTok, ¿no? Sobre TikTok está todo. lleno, sí. No sé, entonces no sabría decirte si hay algo que me gusta o que no me gusta. A mí me gustaría que cualquier persona pudiera llegar a un vídeo de un cristiano y lo que te decía al principio, se fuera con la sensación de, wow, no soy creyente, o soy creyente, o soy musulmán, pero más personas como esta en el mundo. O sea, la sociedad necesitamos esto. Mm, Son un valor. Son un valor para YouTube. Que no se vaya de la plataforma este señor o esta señora. Que no se vayan. Que esta gente hace bien. Esta gente genera paz, concordia, construyen, tienen su punto crítico y tienen su opinión de las cosas, pero ni le imponen, ni atacan, ni machacan a los demás con eso. Y, y quizás de toda esa masa de gente, algunos puedan pensar, ¿qué es lo que mueve el corazón de este chico, de esta chica? Yo quiero saber más de esta persona. Yo sé que es católico, sé que es cristiano. Voy a acercarme, voy a volver a abrir la Biblia, a volver a ir a una iglesia, voy a volver a ir a un culto. Y hay que te despierte algo. claro, tú seguro que tienes experiencia. Yo tengo también Sí. mucha experiencia. Hay gente que se ha acercado siendo alejada de la fe. Y es lo más gratificante, quizás son 1 o 2 mensajes a cierta cantidad de tiempo, entre cientos de miles de visualizaciones, pero es por eso Sí, lo hago, sí, ¿no? sí. A mí me gustaría eso, de la nueva generación y de las que vengan, que cuando, porque es un areópago público, es un ámbito público, tú publicas para un grupo, pero seguramente te puede ver cualquiera, que cualquiera que llegue se encuentre con el rostro misericordioso de Dios al escuchar tu vídeo. Mm, Eso me lo dijo un cardenal de la Iglesia Católica, Monseñor Cheli, cuando yo era seminarista hace ya bastantes años. Me dijo a mí y a una religiosa que también trabaja en comunicación, miren, mucha gente hablaba de Twitter. Cuando lean sus tweets van a ser las únicas personas católicas que lean o que conozcan. mm, Asegúrense de que muestren el rostro más maternal de la iglesia. Y wow, mm. pues sí, ojalá sea así. También me lo aplico, porque a veces no, a veces no es así. Sí, sí, pero creo que es la meta. Y te lo pregunté un poco antes, pero lo quiero volver a preguntar ahora que estamos grabando. Tu misión siempre fue tender puentes y creo que has sido súper efectivo en eso. Y hoy que estoy en tu comunidad y que estoy en tu lugar, entiendo también mucho de tu contexto y de cómo los mismos marianistas, puedo decir, la misma gente que vive con vos, también cumple como esa función de puente cultura-fe que me parece fascinante. Am, pero en el mundo evangélico, y te pregunto si existe, está esta tensión de quizás arranco para hacer un puente, pero hay una subcultura, hay una industria de contenido, de música, de libros, de películas tan fuerte que por ahí te tira. Entonces, en lugar a veces de ser puentes, porque ves que es difícil abrirte camino, porque hay una Dani, porque por ahí no todos los Ibai de Argentina, de Colombia te dan lugar. Por ahí sabes quién sos, pero te quieren tener ahí, ¿no? Por lo que sea. Entonces, por ahí es más fácil tirarte hacia el centro. Y lo digo casi haciendo mea culpa, mordiéndome la lengua. Yo estoy haciendo un podcast que es para creyentes y hago contenido para adentro, que no digo que esté mal. Pero digo que a veces es como que la prioridad se puede torcer fácil, al menos desde nuestro lado. ¿Vos has experimentado un poco esa tentación de decir, Dios me llamó a hacer puentes, pero veo que acá adentro puedo hacer calar más hondo, puedo tener más repercusión? Yo creo que uno tiene que ser fiel a lo que el Señor le pide. Y eso te pide ser valiente. Para mí mi zona de confort es el sacerdocio. Yo siempre tengo un público que me escucha. Tengo alumnos, bajo a misa, tengo siempre gente que me escucha. Para mí lo cómodo es apagar la cámara y dejar los ordenadores. Y aquí hay muchos jóvenes. Y la iglesia, yo celebro los sábados. Si yo acabo de ver, es enorme. Sí, ahí hay muchísima vida, hay grupos de catecumenado, hay scouts. Yo podría entregarme a todo eso y estarían agradecidísimos y yo sería, voy a utilizar una expresión que utilizan aquí los chavales, sería el puto amo, porque me llevaría mucha gente, ayudaría a mucha gente a crecer la fe. Pero yo sé que el Señor me llama a esto también, o sea, que tengo que combinar las dos cosas, tengo que tener un pie aquí y otro allá,
porque el Señor me llama... Pues está muy bueno eso, como un equilibrio. Mm. O sea, ni una cosa Pero, ni la otra. pero Da algún yo sentido. es algo que he descubierto con los años, con la oración y con el discernimiento con mi comunidad. Porque puede que haya gente que no, puede que haya gente que tenga que estar dedicada 100% a esto. Puede que haya gente que para quienes esto sea un peligro en muchas formas para su vida de fe, ¿no? Entonces yo creo que cada persona es distinta. Dice San Pablo, ¿no? Que cuando habla de los carismas, que a uno se les ha dado el don de profecía, al otro la interpretación, no todos podemos ser todo, ¿no? Entonces, si tú has recibido un carisma y todo carisma siempre es un don para el servicio a la Iglesia y al cuerpo de Cristo, ejercítalo con todo tu empeño, con toda tu alma, hasta el fin de tus días, mientras el Señor te lo pida. Claro. Y lo demás, o sea, en la Iglesia Católica es distinto, ¿no? Toda esta industria del contenido que tenéis, igual la Iglesia Evangélica es mucho más potente que para nosotros la católica, la música o el cine. Pero siempre nosotros está más la tentación de quedarte en la zona de confort, en la pecera, en un contexto más o menos católico que es España, en el que siempre hay iglesia, siempre hay gente a la que platicar, a la que predicar. Pues esa es nuestra tentación, quedarte en lo... Pues puedes escribir un librito piadoso, puedes... Está bien, eso hace falta. Habrá gente que esté vocacionada a eso y que Dios se lo haya pedido. Está fenomenal. Pero no es mi vocación. Hoy por hoy no es eso. Llegará un día que termine el canal de YouTube y yo que sé qué querrá el Señor de mí. Pero yo creo que hay que responder a lo que Dios nos pide, porque por algo te lo ha pedido a ti, ¿no? Y te quiere a ti ahí. La última que te hago. Hace un par de años que te entrevistó a Alex San Pedro, no sé si 2 años o cuánto. Un par de años, sí. Él te preguntó qué era como la enseñanza máxima de lo que más habías aprendido. Y dijiste que era algo como dar gratis lo que recibiste gratis. ¿Hoy eso sigue siendo como la enseñanza que más te ha calado? ¿O hay algo nuevo que apareció en estos últimos años? Una pregunta muy seria, ¿eh? Sí, veníamos un poco relajados. Es que he hecho aprendizajes, ¿eh? En este tiempo. Y si no aprendimos en la pandemia algo, Sí. nos cambió la vida. Pero no sé si han desbancado a ese. Mira, quizás es más por la edad que ya tengo 44 años. Hay por ahí, dicen, ¿no? Una crisis del demonio meridiano, una crisis de la Edad Media. Y en mí está alumbrando cosas muy, muy interesantes, perspectivas nuevas que pensaba que no tendría nunca. Una de ellas es el querer vivir completamente fiel a mi verdad. Es decir, no querer falsear mi imagen ni ante Dios, ni ante mí mismo, ni ante los demás. Ser yo. Y eso eso incluye todo el camino de aceptación de lo que no te gusta, de tus debilidades. También el reconocimiento de tus cualidades, aceptarlas sin soberbia ni vanidad. Eso te lleva también a vivir diciendo que no a muchas cosas, porque sabes que si dijeras que sí, fallarías a aquello que te has comprometido. También hablar con la gente con honestidad, aunque igual a ti no te guste lo que te voy a decir, pero decirte las cosas con cariño, con respeto, pero siendo totalmente honesto. ¿Qué tengo que perder? Es que la vida se me acaba. O sea, es que yo ya, bueno, no soy un anciano, pero ya sientes, es como que sientes que las cartas están echadas, que tienes ya, que has hecho la apuesta vital. Yo llevo 26 años en este camino de la vida consagrada, la vida religiosa católica, y si quiero llegar hasta el final, no quiero llegar como empujado por la inercia de una vida, de repetir y hacerlo, sino por una radicalidad. O sea, que cuanto más avance mi vida, más honesto sea conmigo mismo, con Dios y con los demás. Eso es, quizás de esta última época, es más un aprendizaje humano. Lo que pasa es que te toca a nivel de fe también.
porque te quitas máscaras ante Dios. Parece un poco gracioso, pero a Dios creo que lo intentamos engañar, intentamos convencer, porque nos engañamos a nosotros mismos de muchas cosas, ¿no? Y tenemos un discurso. Pero ante Dios te puedes desnudar completamente, que te va a aceptar como eres. Y cuando lo haces, también te ayuda a ti a aceptarte como eres. Y no sé, va por ahí. Quizás algún día escriba de todo esto, no sé cuándo. No, pero es tremendo, amigo. O sea, que justo fue un pensamiento que tuve estos últimos meses. Para mí sería lo más fácil seguir años creando contenido y hablando de Dios y podría estar completamente desconectado. O sea, la inercia misma te lleva porque es más fácil quedarte que irte. Así que nada, me toca eso. Pero vamos a ser serio al final. Muchas gracias, No, amigo, hermano. gracias a vos. Ha estado muy bien. Gracias por todo. Creo que se enfocó la primera parte de la cámara, pero bueno. Vamos a ver. ¿Llegamos bien al aeropuerto? Tenemos que salir en 10 minutos, ¿eh? Bueno, entonces cortamos todo y nos vemos en otro capítulo. Genial. Te voy a exportar esto. Salió genial. Qué guay.